Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Ser una persona racista o xenófoba significa habitar una estructura mental donde percibimos la diversidad humana no como una riqueza, sino como una jerarquía o una amenaza. Al adoptar estas posturas, dividimos el mundo de forma arbitraria entre un nosotros protegido y un ellos deshumanizado, basándonos en el color de la piel, el origen étnico o la procedencia nacional. Ser una persona racista implica sostener la creencia de que ciertos rasgos biológicos determinan la valía o capacidad de un individuo. Ser xenófobo es permitir que el miedo al extranjero dicte nuestras interacciones, levantando muros emocionales que nos impiden reconocer la humanidad compartida en quien viene de afuera. Las raíces de estas ideas son profundamente sociales y culturales, alimentadas por siglos de narrativas de dominación, colonialismo y nacionalismos excluyentes que nos han enseñado a normalizar el privilegio propio a costa del menosprecio ajeno. Crecemos en entornos que a menudo de forma sutil premian la homogeneidad y castigan la diferencia, transmitiéndonos prejuicios a través del lenguaje, los medios de comunicación y las dinámicas familiares. Estas ideas se convierten en un ruido de fondo cultural que moldea nuestra identidad, haciéndonos creer que nuestra seguridad depende de la exclusión de aquellos que no comparten nuestra historia o nuestra apariencia. Gracias a investigaciones en neurociencia, entendemos que somos racistas o xenófobos en parte porque nuestro cerebro conserva mecanismos evolutivos de supervivencia que están diseñados para la vida en tribus pequeñas. La amígdala, el centro de procesamiento del miedo, tiende a activarse de forma automática ante lo que percibimos como ajeno o desconocido, disparando respuestas de alerta antes de que nuestra mente racional pueda intervenir. Estos sesgos mentales nacen en la necesidad ancestral de identificar rápidamente posibles amenazas, pero en el mundo moderno, esa respuesta instintiva se desvía hacia el perjuicio, categorizando erróneamente a las personas diferentes como peligros potenciales. La psicología moderna nos explica que es extremadamente difícil tomar conciencia de nuestro propio racismo debido a los sesgos implícitos y la necesidad de proteger nuestro autoconcepto. Admitir que albergamos ideas de exclusión nos genera una disonancia cognitiva insoportable, una lucha entre la imagen de persona justa que queremos proyectar y la realidad de nuestros prejuicios automáticos. Nuestra mente despliega mecanismos de defensa, como la negación o la racionalización, para evitar el doloroso proceso de reconocer que hemos sido condicionados por un sistema injusto, lo que convierte la introspección en un desafío intelectual y emocional de primer orden. Sostener estas creencias de exclusión nos genera un malestar mental y emocional crónico. Aunque no siempre sepamos identificar su origen, vivir bajo el prisma del racismo y la xenofobia nos mantiene en un estado de hipervigilancia y hostilidad que eleva nuestros niveles de cortisol, el neurotransmisor del estrés. Al percibir constantemente al otro como una amenaza a nuestra cultura, economía o seguridad, nos condenamos a una existencia defensiva y paranoica. Esta rigidez mental nos priva de la tranquilidad que nace de la apertura, reemplazando la curiosidad natural por un resentimiento que desgasta nuestra salud emocional. Este estado mental impacta de manera devastadora en nuestras relaciones, pues actúa como un filtro que distorsiona la realidad y nos impide conectar con la esencia de los demás. Al juzgar a través del prejuicio, saboteamos la posibilidad de establecer vínculos auténticos, colaboraciones creativas o amistades profundas con personas que podrían enriquecer nuestra vida. Nuestras interacciones se vuelven transaccionales o tensas, limitando nuestro círculo social a una cámara de eco, donde solo nos relacionamos con quienes refuerzan nuestros miedos, lo que nos empobrece humanamente y nos aísla en un mundo cada vez más interconectado. Finalmente, debemos comprender que reconocer nuestro racismo y xenofobia es el primer paso para sanar nuestra propia psique y nuestras comunidades. Al utilizar nuestra corteza prefrontal para cuestionar las reacciones instintivas de la amígdala,
empezamos a desmantelar los muros que nos separan del resto de la humanidad. El beneficio de esta apertura es una libertad emocional inmensa. Dejamos de cargar con el peso del odio y la sospecha, permitiéndonos transitar por la vida con una mente flexible y un corazón dispuesto a la empatía. Al final, superar la exclusión no es solo un acto de justicia hacia el otro, sino un acto de liberación para nosotros mismos. Yo creo que en todas las fobias, como su nombre lo merita, son miedos y los miedos se enseñan, los miedos se aprenden de alguien, ya sea que o se aprenden por experiencias, ya sean propias o ajenas. Entonces, por ejemplo, la gente le tiene miedo a las culebras, porque las culebras, algunas son venenosas, no todas, algunas, pero entonces, como las culebras son venenosas, entonces se les tiene miedo porque es algo que te puede matar. Las cucarachas, les tenemos miedo porque las cucarachas por lo general están relacionadas por contexto a situaciones de suciedad. No siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces es como, si hay cucarachas, está sucio, me da miedo, me da asco, me da lo que fuere. Lo mismo con las personas, vemos en el racismo. Alguien tuvo una mala experiencia porque lo asaltó alguien de un color de piel o un fenotipo específico y entonces ya empiezan a odiar a ese tipo de personas. O lo asaltó alguien de una nacionalidad específica y entonces ya le empiezo a tener miedo a toda la gente de esa nacionalidad porque escucho noticias o me bombardean con noticias de múltiples casos de cosas, aunque no me haya pasado a mí, pero le ha pasado a muchas personas, entonces ya se le agarra un estereotipo que va asociado al miedo, o porque su cultura es diferente, o porque tienen costumbres diferentes a las nuestras, y entonces tal vez hay un choque o hay un roce cultural, y al ser humano por alguna razón nos encanta la homogeneidad, nos encanta todo lo homogéneo, mientras más homogéneos somos, mejor. Entonces, como que más paz, entre comillas, hay en el entorno porque todos son iguales y eso va a nivel clase social, a nivel color de piel, a nivel nacionalidad, o sea, siempre como que la gente se siente más cómoda con lo que es lo que encuentran más parecido a ellos. Pero yo diría que también es una conducta muy aprendida. Creo que de nuevo me tengo que referir a que hay un componente que quizás sea, eh, no sé si biológico, químico, sociológico, quizás ya algo más primigenio de nuestro, no sé, cerebro reptil o lo que sea, que algo diferente o desconocido nos genere inseguridad, nos genere miedo, nos genere desconfianza. Y a la vez existe un componente, como menciona, cultural, pero llevado quizás de una forma intencional. Tanto como existe o como se da o como se busca el orgullo, el amor, el aprecio por lo propio, por ya sea lo propio una cultura, un sector geográfico, un color de piel, una etnia o una religión, una creencia, a veces una dieta. Hoy en día se está poniendo picante por todos lados. Cuando hay una decisión de alguien o de un grupo de llevar a cabo o llevar adelante una propuesta que dice esto es mejor que lo otro, hay gente que está muy cómoda diciendo sí, o porque reafirma lo que ya tiene dentro, o porque quizás por hacerlo se ve acobijada por una comunidad, por un grupo mayor, por algo más grande, por algo que es o se siente más grande que ellos solos, y por ende les da seguridad o los aleja de esa vulnerabilidad o ese miedo. Es, creo que, un ejercicio consciente, no solo intelectual, quizás sea también, no sé, espiritual, definitivamente es emocional, hay que trabajar mucho la empatía
para primero reconocer cuando tenemos esos prejuicios, porque todos los tenemos de alguna forma u otra, conscientes o inconscientemente, y trabajar para, no digo derrumbarlos de un día para el otro, pero pasito a pasito ir al menos desestructurándolos o cuestionarlos, y ya solo por el hecho de cuestionarlos le vamos a encontrar agujeros, eso va a hacer que se vuelvan porosos, con el tiempo se van a ir erosionando, ojalá. Ahora, ¿por qué es tan fácil? No lo sé. Y me da un poco de miedo profundizar. Pues yo creo que esto podría venir mucho yo siempre creo que todos los problemas que tenemos de como mentales, digámoslo así, siendo adultos, vienen de carencias de la infancia. Por suerte, no he estado muy rodeada de personas racistas o xenófobas, entonces no, digamos que no he por suerte compartido mucho con ese tipo de personas como para poder llegar a analizarlas, pero siempre considero que nuestras carencias del hoy, perdón, nuestros problemas de hoy vienen de carencias del pasado, de si yo crecí en una familia donde no me respetaban, donde realmente no se fomentaba ese respeto por los demás tampoco, donde yo veía que habían otras prioridades más allá de esa unión o del actuar bajo lo que se considera el bien, pues entonces asimismo voy a crecer con esos vacíos y lo voy a expresar hacia los demás. Entonces yo creo que eso viene mucho siempre de la infancia. No lo he logrado analizar a profundidad porque, como te digo, no conozco muchas personas en mi círculo que considere racistas o xenófobas. Sin embargo, ahorita pensándolo y traes a colación una situación muy reciente de una persona famosa en Colombia, digámoslo así, y la persona en un reality hizo comentarios racistas. Al momento de hacer comentarios racistas, creo que al momento de disculparse seguía haciendo comentarios racistas sin caer en cuenta que era racista su comentario aún así. Por ejemplo, decía, pues yo realmente no soy racista porque tengo amigos negros, sin ser consciente de que esa frase en específico sigue siendo aún racista y muestra su racismo. Entonces siento que, por supuesto, también esto viene acompañado de ignorancia y normalización. Eh, Realmente siento que, por supuesto, el racismo y a través de la historia, cuando en los sesentas, donde vivimos una época muy racista y se estigmatizaba demasiado este tema, se veía como era en la mayoría de los casos por ignorancia, porque se creía que los negros podrían generar algunas enfermedades, infecciones, etcétera. Entonces, puede venir por carencias, pero también de la infancia, que al fin y al cabo la ignorancia siento que también hace parte de esto, y por otro lado, sencillamente por ignorancia, por falta de cultura y sí, falta de lectura también. Siento que es principalmente falta de educación. Falta muchos años de educación. Siento que las religiones tienen mucho que ver también en ese tema. Pero siento que mucho se arreglaría con educación y con estar en los zapatos de las otras personas, escuchar a las otras personas y no como lo que uno opina acerca de una situación, si es racista o no, sino escuchar, ¿verdad? A una persona de color, qué es lo que tiene por decir, cuál es su opinión, cuáles han sido sus sufrimientos, como uno educarse en esos temas y escuchar a las minorías en general. Por desconocimiento, es lo primero que me viene. Por pensar que el otro es distinto a mí. Y eso me va a suponer que yo pierda algo. Si el otro tiene lo que yo tengo, si el otro trae otra manera de vivir, de pensar, de ser, de existir, de pronto yo
pierdo algo o creo que la relación tiene que ver con eso. Y a nivel social, pues pues que hay claramente privilegios para unas personas frente a otras, ¿no? Y esto implica un poder para, no sé, para gestionar recursos limitados o para decidir por encima de otros, para vivir más cómodo, para sentirnos más seguros, quizá, ¿no? Como la vida es incierta, si yo tengo el poder, puedo convivir mejor con el dolor que me pase o con lo malo que pueda ocurrir. Entonces, si mi raza está por encima de la otra, si mi etnia está por encima de la otra, mejor dicho, pues ya tengo una salvaguarda en caso de que algo malo me pase o... No sé, no me gusta. No me gusta eso. Y creo que lo soy. O sea que yo me reconozco racista, me reconozco xenófobo muchas veces. Mm. Creo que tiene que ver con eso, con creer que si tú estás por encima del otro, tienes más seguridad frente a lo que pueda pasar que si estás al mismo nivel. Creo que es un error, pero bueno, yo he podido vivirlo así en alguna ocasión también. Por ahí puede estar relacionado a miedos o barreras que se pone uno a sí mismo, o también miedos o barreras que igual vienen de un linaje familiar, maneras más cerradas que pueden venir de culturas, otros tiempos. Estas barreras y estos miedos que igual pueden estar ligados al salir de la zona de confort, a conectar con los demás desde el amor. Puede venir de un bloqueo de amor y autocompasión, un bloqueo, porque cuando hay amor y compasión no hay barreras, no hay ningún límite. Yo creo que simplemente miedo es un ataque al ego, pensando en que, o por motivos económicos o de capacidades físicas, por ejemplo, nosotros nos podemos sentir inferiores y ante esa inferioridad atacamos siendo racistas o atacamos a un sector de la población que tiene ciertos rasgos, porque al final una raza está definida por una serie de rasgos y muchas veces esos rasgos son también culturales porque vienen de una parte del mundo en el que tienen una cultura propia. Entonces, la cultura dentro de ese grupo puede haber rasgos físicos culturales que hagan que te sientas amenazado. Es más una cuestión de ego. Tomar conciencia de nuestras propias creencias racistas y xenófobas es ante todo un acto de honestidad intelectual y salud democrática. En un mundo donde estas estructuras están profundamente imbricadas en nuestra educación y cultura, reconocer que nosotros también albergamos sesgos no nos convierte en malas personas, sino en individuos despiertos.
Al identificar esos prejuicios automáticos, dejamos de ser esclavos de impulsos inconscientes y empezamos a recuperar el control sobre nuestras decisiones, permitiéndonos vivir de forma más coherente con los valores de igualdad que solemos profesar. Esta introspección es la llave maestra para la empatía hacia quienes aún permanecen en la negación. Al entender lo difícil que es para nosotros mismos admitir un sesgo, dejamos de juzgar al otro desde una superioridad moral estéril y comprendemos que ellos también están atrapados en el mismo entramado de miedos y condicionamientos sociales. Esta empatía desde la sombra nos permite acercarnos a las personas con creencias excluyentes no con ataques que activan sus defensas, sino con la paciencia de quien sabe que desaprender el prejuicio es un proceso lento, doloroso y profundamente humano. Gracias a la neurociencia, sabemos que la neuroplasticidad es nuestra mejor aliada para este cambio. No estamos condenados a nuestras primeras reacciones biológicas. Estudios demuestran que la corteza prefrontal puede ejercer un control de arriba hacia abajo sobre las respuestas automáticas de la amígdala. Para fortalecer este músculo de la tolerancia, la psicología moderna nos propone la teoría del contacto intergrupal. La interacción significativa y cooperativa con personas de diferentes orígenes reduce la ansiedad y humaniza al otro en nuestro mapa neuronal, desactivando la respuesta de amenaza ante lo desconocido. Otro pilar fundamental es la práctica del etiquetado afectivo. La ciencia ha demostrado que cuando logramos identificar y poner nombre a la emoción que sentimos ante alguien diferente, como el miedo o la desconfianza, la intensidad de la respuesta límbica disminuye. Al verbalizar nuestras propias resistencias, le quitamos poder al prejuicio ciego. Este ejercicio nos ayuda a transitar hacia la toma de perspectiva, que consiste en realizar el esfuerzo cognitivo de imaginar activamente la vida y los desafíos de los demás, rompiendo la barrera de la alteridad y ampliando nuestra capacidad de comprensión. El beneficio mental de esta apertura es inmenso, pues nos libera de la fatiga cognitiva que supone mantener prejuicios en un entorno diverso. El racismo y la xenofobia requieren un gasto energético constante para justificar la exclusión y vigilar amenazas imaginarias. Al abrir nuestra mente, reducimos nuestros niveles de cortisol y ansiedad social. Experimentamos una expansión de nuestro mundo emocional, donde la diversidad se convierte en una fuente de curiosidad y aprendizaje en lugar de un foco de estrés, mejorando nuestra capacidad de adaptación a la realidad globalizada. A nivel emocional, dejar atrás la exclusión nos permite cultivar una identidad más resiliente y segura. Las personas que viven bajo el paraguas de la xenofobia suelen experimentar un sentimiento de victimismo y un miedo crónico a la pérdida de estatus. Al integrar la diversidad como un valor, fortalecemos nuestra autoeficacia social y desarrollamos una mayor flexibilidad cognitiva. Esto nos permite navegar con calma en entornos complejos, sintiéndonos ciudadanos del mundo en lugar de habitantes de una fortaleza sitiada por el temor, lo que impacta directamente en nuestra paz interior. Finalmente, este proceso de toma de conciencia nos regala una libertad que el odio nos niega. Al desmantelar nuestras propias creencias de exclusión, dejamos de proyectar nuestras sombras en los demás y empezamos a habitar una realidad más rica y menos fragmentada. Nos convertimos en agentes de cambio que desde la comprensión de nuestras propias debilidades pueden guiar a otros hacia una convivencia basada en el respeto. Al final, el mayor beneficio de superar el racismo es el reencuentro con nuestra propia humanidad, reflejada en la mirada de aquel que antes considerábamos un extraño. Bueno, esa es una pregunta un poco mm, complicada, bueno, digo yo, porque cada persona es como es y es muy difícil saber lo que piensan las otras personas. Ta- Te puedo decir lo que pienso yo, pienso también que es algo que no venimos con eso aprendido, no nacimos, eh, cuando nos nacimos nos dijeron, no, tú eres racista, tú no, tú eres esto, tú lo otro, no nacimos con esas, ¿cómo se dice? Esas palabras en nosotros.
Son cosas que se van adquiriendo enseñanzas que se van adquiriendo dependiendo del círculo donde yo me muevo, dependiendo de lo que me enseña, ¿verdad? Mi familia, pues son como conductas un poco adquiridas, pero en sí no sé por qué una persona puede ser racista o no. Sí puedo suponer que depende de donde tú te muevas, donde naces, con las eh, valores también que te hicieron crecer. Todo eso creo que tiene mucho que ver para poder entender que al final todos somos iguales, ¿no? Por miedo. Miedo a lo diferente, a lo desconocido. Al final el racismo tiene dos vertientes. Por un lado es una medida de protección frente a lo ajeno, ¿no? Somos seres que ha evolucionado en tribus, por lo tanto nosotros confiamos en nuestra tribu y todo lo que no sea nuestra tribu, cuidado, porque puede acabar con nosotros, puede hacernos daño. Bueno, entonces está esa parte colectiva, inteligencia colectiva evolutiva que está en nosotros. Por otro lado, eso une a la tribu. El hecho de buscar un enemigo común o fijarnos en las diferencias de los demás, de un grupo que no sea el nuestro, nos une más a nuestro propio grupo. Y es una pena porque realmente todos los humanos tenemos tanto más en común entre cualquier humano, por diferentes que seamos, que diferencias. Hay muchas más cosas en común entre todos nosotros que diferencias. Entonces el racismo surge por poner el foco en la diferencia, sin darnos cuenta de que hay un 99% de similitud. Es una medida de protección evolutiva, pero a nivel profundo es muy limitante. Porque no nos aceptamos, porque tenemos miedo y no nos aceptamos a nosotros mismos. Entonces, si yo no me acepto a mí, no puedo aceptar al otro. Creo que es parte de la cultura de cada país. Creo que todos tenemos un grado de racismo o xenofobia hacia algún tipo de otro pueblo o de otro tipo de cultura, ¿no? Lo veo que es casi todo como todo, no es aprendido, es algo que nos van aprendiendo, aprendemos contando un chiste de algún otro país vecino o vemos a una persona haciendo una cosa que no estamos acostumbrados, entonces ya nos parece un poco raro, entonces creo que es parte, que casi siempre viene de aprendido, ¿no? Ah, nuevamente por miedos, porque no estamos todavía convencidos de lo que uno tiene y en realidad pues o nos da miedo que otros vengan, ¿cierto? A lo que se ha construido en el caso de la xenofobia, que otros vengan a, a donde supuestamente soy nacional, ¿no? Soy de esta tierra, entonces es un miedo a perder identidad. Yo creo que sí, eso es perder la identidad de lo que supuestamente usted construyó o creció. Un miedo a perder esa superioridad que en algún momento se inculcó como sociedad, ¿no? ¿Quiénes son mejores? ¿Quiénes hacen parte de la élite? ¿Quiénes hacen parte de la clase media? ¿Quiénes hacen parte de la clase baja? Entonces, es el miedo a perder esas, no sé, esas construcciones sociales, ¿no? Wow, porque creo que somos racistas y xenófobos. Bueno, creo
Si soy sincera, no creo que todos lo seamos. No creo que sea una cuestión de racismo. Creo que hay personas que se sienten muy identificadas con su yo, con su pequeño mundo, y que no entienden las diferencias de otras culturas. Entonces eso es lo que le hace aferrarse y autoidentificarse, ¿no? Con una nacionalidad, con una religión, con un color de piel, porque no entienden las diferencias que nos complementan en el otro. Entonces, ¿por qué lo somos? Yo diría que por completa ignorancia, porque creemos que lo conocido es el deber ser, y mientras más nos mantengamos cerrados en ese lugar cómodo de lo conocido, menos nos abrimos a experimentar al otro en sus diferencias y a entender que también es un mundo. Entonces, ¿por qué pienso que en realidad no lo somos? Porque al final tu pensamiento y tu comportamiento social depende del lugar en el que naces. Si naces en Occidente, pues es comprensible que que te identifiques con la cultura de Occidente. Sin embargo, si nacieras en Medio Oriente, pues es muy posible que crezcas en ese ambiente y tu mentalidad sea completamente diferente. Entonces, no creo que el tema del racismo sea inherente al humano, a la humanidad, al pensamiento del hombre, sino más es un constructo que no es humano, sino de la sociedad. Como, bueno, es un tema de pertenencia. Somos aquí y entonces en este espacio en el que estamos, estas son las reglas. Y si tú vienes de afuera, eres un invasor a esas reglas. ¿No? Entonces siento que el racismo o la xenofobia es algo más inventado que algo que sea que sea un atributo o del alma. No creo que sea de nosotros como humanidad, sino algo que se nos ha dicho que hay que ser. Creo que las personas somos racistas o xenófobas porque crecimos en un entorno que nos implantó en nuestra mente una serie de ideas erróneas con respecto a nosotros mismos como cultura y a nosotros mismos en relación con otras culturas. Pienso que estas ideas, para ser sostenidas, han necesitado de un discurso profundo de miedo. Es como un discurso que sigue dominándonos y condicionándonos inconscientemente y al que no somos capaces de renunciar o que no somos capaces de confrontar porque nos da pavor ese impacto social o en nuestro entorno que esto puede tener. Cuando las personas somos racistas o xenófobas, somos presas de nuestra ignorancia. Ignoramos esos miedos que condicionan nuestra vida y nuestras relaciones, esos miedos que limitan nuestra propia humanidad y que de alguna manera no nos atrevemos a cruzar o a hacer algo para erradicarlos. Una persona racista o xenófoba, yo creo que es la que prefiere seguir cultivando estos miedos antes que cultivar su empatía. Cultivar su empatía y conectar con su propia humanidad a través de los ojos de los demás, especialmente a través de los ojos de aquellas personas que son aparentemente diferentes. ¿Y tú? ¿Tú por qué crees que las personas somos racistas o xenófobas? Namaste.